Hola maestro, buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches. Mirasol, también ya veo que están por aquí, ambas. Pero nada más damos un minutito para ya iniciar nuestro tema de esta ocasión. ¿Qué me cuentan por ahí ustedes que ya tuvieron la oportunidad de llegar? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestro? Muchas gracias. Qué bueno, da gusto saber eso. Con todo y la lluvia, ¿verdad? Que estuvo interesante otra vez. Nos ha sido una semana muy mojadita. Bastante agüita hemos tenido esta semana. Sí, ahora sí, ha estado lloviendo seguido. Sí, Por bastante. acá no tanto. Yo vivo en Tlajomulco. Pues ahí más o menos estamos a la altura, digamos que al otro lado, geográficamente hablando. Está bien. Buenas noches, maestro. Víctor, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Ya se establecieron las paces o todavía sigue el ambiente tenso? No, este señor nació para hacer ese tipo de cosas, maestro. Alex, desde primer cuatrimestre ha sido problema tras problema. No sé qué vamos a Ay, Dios. hacer con ese muchacho. Bueno, creo que no nos queda más que, como dicen luego, ¿no? A los que ya peinamos canas o tenemos alguna experiencia en la vida, sobrellevarlos con ánimo, en la esperanza de que como las frutas y las frutas más bien maduren un día. Tener esa confianza. Ojalá. ¿Cómo ves? Lo Ojalá dices ya con, un Buenas día. noches, doctor. ¿cómo estamos? Buenas noches. Lo dices como con mucha desilusión. No, pues es que yo pensé que sí iba a enderezar el muchacho desde segundo cuatrimestre, pero no se le ve. No se le ve. ¿Hablas de Alexis? Sí, exactamente. Sí, yo también lo veo mal, profesor. Habías de hablar con él. ¿Con quién? ¿Con Alexis? Bueno, Sí, se está descarriando mucho. De hecho, me ya. gustaría juntar firmas, maestro, si es posible. Ajá. A ver si lo podemos sacar el Siloé. ¿Cómo ve? Ahí está. Subieron de Buena tono la idea. voz, oigan. ¿Nos Pero es apoyan? para conservar el prestigio de la escuela, doctor. Es para un bien mayor. No, o Exacto. sea, por una causa grande, ¿no? O sea, ustedes son como en las ligas mayores, se van a lo grande. Bueno, pues ahí nos procuraremos dar un espacio con este muchacho, si es posible, ¿no? Está bien. Bueno, muchachos, pues tenemos algo que trabajar esta ocasión. Si me permiten, vamos iniciando ya con ustedes que están, o que ya tuvieron la oportunidad de incorporarse. Vamos a trabajar un poquito en esta ocasión este tema que dice aquí, vea, el metabolismo de los glucósidos de difosfato. Es una molécula un poquito rara, porque aunque de pronto pues oímos glucósido, pues como que nos suena a carbohidrato, pero resulta ser que no es propiamente un carbohidrato como tal, según estamos aquí leyendo en el enunciado, ¿no? Dice que es una condensación, estamos hablando de que se junta o se une un oxidrilo de un monosacárido. Es decir, sabemos bien que los monosacáridos pues tienen su radical principal, viene siendo el oxidrilo, pero por su... ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué ruidos son esos? Pero para clasificarlos, pues ya sabemos que se tienen que tomar en cuenta los carbonilos primario y secundario, pero en su fórmula ellos tienen un oxidrilo. Entonces resulta que o el oxidrilo de uno se va a unir con otro, es decir, vamos a formar un disacárido, pero tiene una unión un poquito diferente. Y entonces aquí es donde se forman estas moléculas que se llaman glucósidos. Difosfato porque en un momento dado los vamos a encontrar unidos también con el átomo de fósforo y es lo que les da precisamente esta denominación, glucósidos de difosfato. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando, ¿verdad?, de un carbohidrato y se va a unir con la otra molécula que también es un carbohidrato, pero que recibe el nombre de aglicón. Bueno, no es para que se aprendan todo, más o menos para que tengan la idea de la estructura y ya se nos forma el glucósido y en donde se establece el enlace glicosídico, pues se libera una molécula de agua. El mencionarles aquí este asunto es porque nos vamos a encontrar con ciertos compuestos un tanto interesantes dentro de la clínica.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde se está uniendo precisamente el trifosfato de adenosina, o el famoso ATP, y donde se enlaza la glucosa con el fosfato, en este caso es la base nitrogenada y el grupo fosfato, para irlos formando. Entonces, si hablamos de glucósidos de difosfato, pues tenemos entonces que es en este caso, el carbohidrato, que es la ribosa en este particular, junto con 1 y 2 fosfatos, ¿verdad? Para que se entienda de lo que estamos hablando. No llegamos hasta el trifosfato, porque esa ya es otra molécula más compleja de la que estuvimos hablando en la ocasión anterior. Tenemos entonces, dentro de la importancia clínica, notemos nosotros, ustedes obviamente están preparando para otra área de las ciencias de la salud, pero en algún momento pueden oír hablar, por ejemplo, de aquellos medicamentos que se utilizan para el control del funcionamiento cardíaco, como es el caso de la digital. Este fármaco pertenece precisamente a este grupo y se les llama cardíacos porque se utilizan precisamente para ayudar en la regulación del ritmo cardíaco. Bien, pues aquí ya viene más o menos una referencia de cómo es su mecanismo de acción, y también tenemos, aparte de los glucósidos cardíacos, vamos a encontrar también algunos antibióticos, como es el caso de la streptomicina. Este fármaco se utiliza primordialmente en el tratamiento, es uno de los fármacos que intervienen en el tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, pues ya podemos encontrar aquí que se van a existir varios tipos de este grupo, como tenemos aquí el asunto, aquí, ¿verdad? Aquí nos habla de los glucósidos antaquinónicos, donde, pues vean ustedes, algunos de ellos tienen efecto laxante o también purgante. Otros, tenemos los fenólicos, donde pues estos tienen un efecto muy diferente, que en este caso aquí se nos refiere, ¿verdad? Funcionan como antiséptico primordialmente a nivel de vías urinarias. Otros, los glucósidos alcohólicos. Noten ustedes quién vino a aparecer aquí, el ácido salicílico, que viene siendo el componente base de lo que conocemos todos como la aspirina, o que en un momento dado pues se conoció como el famoso Mejoral. Pero aparte de, vean ustedes, tiene varias funciones este compuesto. Aparte de ayudarnos para controlar el dolor, también ayuda en cierta medida a controlar la fiebre, ciertos procesos inflamatorios, y pues también como anticoagulante. Quizás ustedes que ya se desempeñan en el área laboral, habrán tenido la suerte de que por ahí llega algún paciente que padece de hipertensión, y dentro de su esquema de tratamiento le recetan precisamente la aspirina Protect, que es una presentación de 100 miligramos y que le ayuda precisamente, esta es su función en ese caso, como anticoagulante. Bueno, tenemos estos otros, ¿verdad? Los flavónicos, que vienen a tener una función de tipo antioxidante primordialmente, donde están los flavonoides, que tienen precisamente esta función, a función antioxidante. Así que tiene una aplicación, esto de los glucósidos, una aplicación bastante amplia. Notemos aquí aparece este otro, la cumarina, que ¿alguien iba a decir algo? ¿O tenemos un micrófono abierto por ahí? Si es abierto, se los encargo. Si hacen alguna pregunta, pues me avisan, por favorcito. Tenemos también el asunto de la cumarina, que funciona precisamente también como como un anticoagulante, y pues notemos también que aparecen otros, ¿no? Como en este caso el cianuro, pues todos hemos oído hablar de su efecto, pues nada agradable, y que pues también pues aquí existen, ¿no? Y bien, están estas otras que son las saponinas. Bueno, es un grupo bastante amplio, el de los glucósidos precisamente, y que van, pues como ustedes saben ya a estas alturas, la función va cambiando de acuerdo a la estructura química. Eso es lo que podemos referir a grandes rasgos acerca de los glucósidos. Pasemos un momento a reflexionar algo sobre el metabolismo del glucógeno. El glucógeno, sabemos bien, es el polisacárido de almacenamiento en los seres considerados dentro del reino animal, entre ellos el ser humano, ¿verdad? Porque el almidón animal, bueno, es precisamente el almidón precisamente animal, así se le denomina, es otra forma de denominarlo,
porque en las plantas el carbohidrato de almacén es el almidón primordialmente. Entonces es un polisacárido. Ya a estas alturas conocemos que el glucógeno es un homopolisacárido porque está formado por la unión de muchas moléculas de glucosa. Aquí lo tenemos precisamente cómo se va enlazando una glucosa con otra a través de los enlaces que ya conocemos nosotros, el enlace alfa 1,4, pero en su momento también se establecen los enlaces alfa 1,6. Alfa, ¿por qué? Primero, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la presentación cíclica de la glucosa. Y la glucosa, al tener orientado el radical oxidrilo hacia abajo, encontramos la presentación alfa. Entonces son dos moléculas que se están uniendo, una en este caso en el carbono 4, los podemos numerar 1, 2, 3, 4. Ya también tenemos presente que cada vértice que se establece en estas fórmulas nos indica la presencia de un carbono. Repetimos, 1, 2, 3, 4. Aquí está este y el carbono 1. Entonces, el carbono de una molécula con el carbono 4 de la otra. En este caso, aquí tendríamos el carbono 6 con el carbono 1. Y es como se va estableciendo precisamente esos enlaces para formar finalmente toda la gran cadena enorme precisamente de lo que viene siendo el glucógeno, que es una molécula de reserva y por eso nos es muy útil primordialmente en los procesos de ayuno. Claro que la molécula de glucógeno pues tiene también sus rutas de síntesis, o sea, anabólicas, y sus rutas de degradación, o sea, las rutas catabólicas. ¿Verdad? Y en ese sentido, pues es como ya sea el caso, se van enlazando las moléculas, ¿verdad? Con la liberación de una molécula de agua o se van hidrolizando cuando se va degradando hasta llegar precisamente a sus productos. Pues aquí tendríamos más o menos un esquema partiendo de la glucosa, lo que ya vimos en las clases anteriores, se fosforila primeramente, ¿verdad? El glucosa 6-fosfato, después la glucosa 1-fosfato para finalmente irse uniendo, en este caso con el uridindifosfato, y se conforma el complejo, seguimos adelante uniéndose a través del apoyo de una enzima y se van estableciendo precisamente los enlaces para llegar finalmente a constituir toda la gran molécula, que sabemos es una molécula muy, muy grande. Y aquí en este caso pues tenemos un dibujo muy esquemático que tenemos puras bolitas, ¿no? Pero si pudiésemos ampliarlo, veríamos que no son bolitas, sino que son hexágonos, y estos hexágonos, cada uno de ellos nos ilustra una molécula de glucosa. Así que muchas moléculas de glucosa que se van ramificando hasta formar finalmente toda la molécula como debe de ser. Esta ramificación, estas ramitas que va teniendo la molécula de glucógeno, tiene ciertos datos importantes. Uno, aumenta la solubilidad, o sea, puede encontrarse en un medio acuoso. Los carbohidratos, un dato que debemos tener presente es que son moléculas muy hidrosolubles, es decir, en el agua se desenvuelven bien. No es el caso de los lípidos, como ya sabemos. Aumenta también la velocidad de síntesis y en un momento dado facilita también su degradación. O sea, las dos rutas, anabólica o catabólica, se facilitan también a través de estas uniones. Bien, ya estábamos comentando que el proceso de hidrólisis es cuando se rompen precisamente los enlaces para ir degradando, perdón, y liberándonos lo que viene siendo la glucosa, que es la que se ocupa. Volvemos, el glucógeno es nuestra molécula de almacenamiento de los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de la glucogenólisis, estamos hablando de la hidrólisis o la degradación del glucógeno. Bueno, tiene sus propias enzimas que van a intervenir precisamente para ir rompiendo todos los enlaces y liberarnos finalmente la molécula de glucosa, que es la que podríamos considerar como importante al final, porque es la molécula de la que vamos a obtener la oportunidad de ingresar en su momento a la ruta que viene siendo la de los ciclos de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. Bien, pues aquí tenemos también que este trabajo de la síntesis, glucogénesis,
o glucosíntesis, y la glucogenólisis, ¿verdad? O la ruptura del desdoblamiento del glucógeno, pues tiene su propia manera de ser controlado, incluso con la intervención de algunas, pues aquí tenemos algunas enzimas, ¿verdad? Y también en un momento dado van a intervenir algunas hormonas para que se lleve a cabo, uno, la fosforilación o la desfosforilación según sea el caso. Bien. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos entonces hablando, y esto lo habíamos comentado en una clase anterior, dice acá, ¿verdad? El proceso importante cuando, perdón, son fiesteros aquí mis vecinos. Bueno, ya pasó la cosa. Bien, entonces tenemos, dice acá, ¿verdad? El proceso, esta regulación de la glucogénesis o la glucogenólisis es importante cuando el carbohidrato no está disponible a partir de la dieta. Es decir, estamos en un ayuno. Ahí nos interesa la glucogenólisis para que se nos esté liberando la glucosa y obtengamos la energía. Acabamos de comer, tenemos un poquito de reservas por ahí, pues hay que almacenarlas y se almacena formando moléculas de glucógeno. Estas vías, hablando de la glucólisis, las podemos encontrar primordialmente en el hígado, pero también en su momento en los riñones, y son rutas, procesos reversibles. Ya lo habíamos considerado, partiendo de la glucosa podemos llegar hasta el ácido pirúvico y de allí podemos regresarnos para sintetizar otra vez el glucógeno. Porque si ya pasamos hacia lo que viene siendo la acetilcoenzima A, ya quedamos que a partir de ahí ya no hay reversa, se continúa hacia el ciclo de Krebs. Correcto. Bien, pues esto es nada más información para que por ahí lo tengan a la mano, ¿verdad? Y la hormona, las hormonas que intervienen aquí, que son las primordiales, notemos, por un lado es la insulina. No la veamos como la hormona enemiga, sí, por favor, porque existen muchas personas que la tienen como casi la amenaza enfrente y que es precisamente la que causa la ceguera en los pacientes con diabetes. No, muchachos, la insulina no genera ese problema. El problema lo generan los descontroles de los niveles de glucosa que se descontroló el paciente y hasta lo llevan al hospital y en el hospital tenemos que trabajar con insulina para regularizarlo. Entonces esas altas y bajas frecuentes y violentas son precisamente las que dañan los vasos a nivel de lo que viene siendo la retina. ¿Verdad? Bien, entonces aquí estamos hablando de un proceso normal, lo que sucede en ustedes y en su servidor, que por bendición pues no tenemos el problema de la diabetes. Entonces la insulina ya sabemos que se produce en el páncreas y entonces cuando se secreta como una respuesta a la hiperglucemia, es decir, acabamos de comer, ¿qué va a suceder inmediatamente? Nuestros niveles de glucosa se elevan a nivel de la sangre y entonces como una respuesta viene la secreción de insulina para estimular el hígado y que almacene la glucosa en forma de glucógeno, es decir, lo que ya estamos comentando, la ruta anabólica, ¿verdad? Perdón, se me movió este asunto. Bien. Y entonces estamos facilitando con eso la captación o almacenamiento de glucosa, incluso en tejidos extrahepáticos, porque ya sabemos que la glucosa se puede almacenar, perdón, en forma de glucógeno también a nivel de los músculos. La otra hormona, aunque se oye un poquito medio grosera la palabra, pero pues así está escrita, es el glucagón. También lo produce el páncreas, pero esta tiene una respuesta al revés, es decir, cuando hay baja de glucosa en la sangre, entonces se activa la glucogenólisis, es decir, el desdoblamiento del glucógeno para que se libere la glucosa y se tenga a nivel de la sangre. Que no hay glucógeno almacenado en un ayuno prolongado, por ejemplo, pues entonces echamos mano del otro proceso que es la gluconeogénesis, donde ¿qué va a suceder? De los aminoácidos glucogénicos o del glicerol, que es parte de los lípidos, vamos a sintetizar la glucosa para que los niveles se eleven a nivel de la sangre. Entonces son estas dos las hormonas importantes, una la insulina y el otro el glucagón, ambos producidos precisamente por el páncreas, pero con rutas diferentes. Bien, esta es otra manera de que se lleva a cabo, ¿verdad? La regulación, dice aquí, alostérica, porque entran en función ciertas enzimas que se van estimulando de acuerdo precisamente a cómo se va presentando la situación metabólica para que los niveles de glucógeno también se conserven en, pues sí, en niveles aceptables. Bien,
Y todo viene siendo ya nada más una síntesis, precisamente un esquema para simplificar este asunto, cómo es que se lleva a cabo y el control precisamente de la regulación de esta molécula importante. ¿Alguna pregunta por el momento? Les escucho. En cuanto a los glucósidos y en cuanto al glucógeno. Y vamos a nuestra otra sección que tenemos para trabajar en esta oportunidad, que es precisamente algo en relación, ya cambiando de tema, dejando descansar a los carbohidratos. Pasamos ahora a hacer una consideración en lo que se refiere al metabolismo de los lípidos. Los lípidos ya saben que son las grasas en sus dos grandes versiones, tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados. Entonces los lípidos, ¿verdad? Que en forma se sintetizan y se degradan precisamente, es a lo que se refiere este asunto del metabolismo de los lípidos, y también pues tienen su propia regulación estos dos procesos, ¿verdad? Bien, avancemos. Es conveniente considerar que no dejemos de lado la función que tienen los lípidos en los seres vivos. Uno, aquí tenemos tres menciones: la del almacenamiento de energía a través de moléculas muy compactas, que son precisamente los triacilgliceroles. Ya sabemos que son el ácido, el glicerol unido con tres moléculas de ácidos grasos, de ahí el nombre. Dos, son componentes esenciales en las membranas biológicas, en esas tres moléculas que tenemos aquí en mención. Una, los fosfolípidos, o sea, un lípido unido al fósforo. Los esfingolípidos, donde cambia el alcohol, ya no es ahora el glicerol, sino es el esfingol. Y también pues tenemos el caso del colesterol, que sabemos le da esa consistencia, vamos a decirlo, rigidez, ¿verdad? Entre comillas, perdón, a las membranas biológicas. Y por último, pues también sabemos que los lípidos son moléculas que están asociadas a otro tipo de moléculas que intervienen, por ejemplo, en el caso de la señalización, y las hormonas esteroideas, y también protectoras, como sucede con el caso del tocoferol, que es el caso de la vitamina E. ¿Perdón? ¿Alguien pregunta algo? ¿O se abrió por ahí un micrófono de manera accidental? Ya lo cerraron, maestro. ¿Mande usted? Ya cerraron el micrófono. Bueno, qué bueno. Está bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Bien, pues entonces también tenemos, ¿verdad? Que ya sabemos que son insolubles en el agua y tienen pues su propio proceso de digestión, donde vamos aquí a trabajar un poquito en este asunto, que intervienen las enzimas correspondientes para formarnos esa interfase lípido-agua que favorece el proceso de digestión y absorción. Y pues también sabemos que están relacionados los lípidos con las sales biliares, y en su momento pues las sales biliares intervienen también en el proceso digestivo, y el asunto de las vitaminas liposolubles, que ya lo hemos comentado, son 4: la vitamina A, la D, la E y la K. Como un acróstico, por ahí se los dejamos, quieren anótenlos: A, D, K, E. Pero nada más para tener la referencia de las 4 vitaminas, las liposolubles. Repetimos: A, D, E y K. Cada una de ellas con su propia función, y si son liposolubles, pues el mismo término nos lo está diciendo, ¿verdad? Tienen relación con los lípidos. Muy bien. El proceso digestivo es sumamente interesante en cuanto a los lípidos, en su momento un poquito complicado, pero si le ponemos cuidado lo hemos de entender de una manera rápida. Sobre todo ustedes, chicos, están iluminados ahí con toda la actitud. Entonces, las grasas o los lípidos, su digestión, nada sucede a nivel de boca y de estómago. La digestión de los lípidos va a iniciar a nivel del duodeno, donde va a intervenir la vesícula biliar con los ácidos y sales biliares, y también va a intervenir el páncreas con la presencia de las enzimas, en este caso las lipasas pancreáticas, que van a intervenir precisamente para emulsionar, para que se lleve a cabo el proceso de la saponificación,
donde, que ya sabemos, la saponificación es la hidrólisis, o sea, el desdoblamiento de los ácidos grasos en un medio alcalino. ¿Quién proporciona ese medio alcalino? El carbonato que nos produce el páncreas. Y las enzimas, en este caso, y los jugos biliares, pues van a trabajar perfectamente aquí para formarnos las micelas. Ahorita explicamos ese asunto, ¿verdad? Las lipasas también intestinales acaban de degradar los triacilgliceroles y estos van a pasar a través de la mucosa intestinal precisamente hacia el enterocito, es decir, la célula intestinal. Aquí se vuelven a armar, o sea que hay un dato interesante, ¿eh? Aquí a nivel intestinal, a ver, regresamos. A nivel de bolo alimenticio, entran y pasan al intestino, perdón, al estómago, las grasas completas. En el intestino, aquí en el duodeno, se van a degradar, los triacilgliceroles son desdoblados y para formar las famosas micelas, con el propósito de que puedan cruzar la membrana celular, entren al enterocito, el enterocito es la célula de la pared intestinal, pero adentro de la célula se vuelven a armar los lípidos y así es como ya van a pasar en forma de kilomicrones, pasan a la sangre, de ahí pueden llegar hacia el hígado para que se reciban otro proceso bioquímico y logren formarse las lipoproteínas, de las que vamos a hablar en este momento. Y así es como ya van a avanzar por el torrente sanguíneo para llegar a todo el organismo. Las que se van a depositar, pues quedan en el adipocito, ¿verdad? Y las que se van a utilizar, pues llegan hasta la célula para finalmente, por el proceso metabólico, logren degradarse y llegar hasta la acetilcoenzima A y también desdoblarse en ATP y dióxido de carbono y agua al final. Muy bien, entremos a detalles. Los ácidos biliares y las sales biliares tienen un sistema de reciclaje. ¿Qué es lo que indica esto? Que las sales y los ácidos biliares son producidos por el hígado, almacenados en la vesícula. Cuando consumimos un alimento grasoso, eso es un estímulo colecistoquinético, es el nombre que recibe, favorece que la vesícula se vacíe su contenido hacia el tracto intestinal. Las grasas cumplen con su función de ayudar a desdoblar los ácidos grasos, pero a nivel del intestino se vuelven a reabsorber para regresar al hígado y reconstituir otra vez las sales y ácidos biliares. Es a lo que se le llama el reciclado. Parte de esos ácidos y esas sales no se logran absorber y entonces siguen su camino por el intestino y son las que le dan la coloración al excremento, ¿verdad? Ese es el punto que tenemos aquí. Y también hay un detalle, pues vean ustedes aquí lo dice, aquellas que escapan a este proceso son metabolizados y excretados en las heces fecales y constituyen también la única vía de excreción del colesterol. El colesterol no lo podemos eliminar por de otra manera, sino solamente a través de las sales biliares. Tal vez me pregunten, oiga, profesor, ¿y cómo es que vamos a sacar el colesterol por las sales biliares? Porque el colesterol está relacionado con la constitución precisamente de las sales biliares, ¿sí? O sea, acordémonos del famoso ciclopentano peridofenantreno, ¿verdad? Las encontramos formando parte de los ácidos biliares y las sales biliares. Muy bien, aquí tendríamos nosotros simplificado un esquema de lo que es un lípido. La parte, ¿verdad? Donde tenemos el grupo carboxilo y la parte donde está el grupo metilo, que viene siendo la colita. Bien, la cadena ya sabemos que es hidrófoba y la cabeza es hidrofílica. Entonces, con esto tenemos nuestra molécula anfipática, ¿verdad? Que tiene las dos características, bueno, una parte polar que es hidrófoba y hidrófila, y la otra, la cola, que es hidrófoba. Entonces, cuando se forman, ¿qué son las micelas? Las micelas son como si fueran pequeñas pelotitas de tenis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Las cabezas hidrofílicas quedan hacia el exterior y las colas hidrófobas quedan hacia el interior. Así se van formando esas pelotitas, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que tenemos acá al interior? Pues los ácidos grasos. Aquí tenemos otra ilustración, como más o menos queda constituido, ¿verdad? Y notemos qué es lo que hay en su interior. Triglicéridos. Veamos cómo están de apelotonados, aquí apretados, para que así puedan pasar hacia el enterocito. Y por ahí va incluido, no metido, sino incluido el colesterol también,
precisamente para apoyar en el proceso de la digestión. Ahora bien, bueno, esto ya lo estábamos comentando, el núcleo, que es lo que queda hacia el interior, que es la parte hidrófoba, y la parte que queda hacia el exterior, la parte hidrofílica. Y esto es lo que en su momento nos va a formar también parte de las proteínas plasmáticas. Muy bien, vamos a ponerle un poquito de empeño y seguimos. Entonces, los triglicéridos, ¿verdad? Siguen su camino. Perdón, ¿alguien va a preguntar algo? ¿No? Continuamos. Tenemos entonces, muchachos, ya hemos oído hablar en algún momento de las lipoproteínas o del famoso colesterol bueno y malo. Aquí viene este detalle importante. Las lipoproteínas se clasifican en 4 grupos. Lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. En un ejemplo muy fácil de entender el asunto es lo siguiente. Las lipoproteínas de muy baja densidad son las que acaban de salir del hígado y van, pero sí cargaditas de de triglicéridos. Aquí van, muy cargadas de triglicéridos, muy apretadas. La grasa, no olvidemos que la grasa no pesa, la grasa flota. Por eso, entre más grasa tienen, menos densidad tienen. Por eso son de baja densidad. Al avanzar por el torrente sanguíneo, esos triglicéridos que llevan en el interior se van como el cartero, van repartiendo, se van descargando, y entonces vamos encontrando lipoproteínas de densidad intermedia, de densidad baja o de baja densidad, y finalmente las de alta densidad. ¿Qué son las de alta densidad? Son las que ya tienen muy poquitos triglicéridos. Este es el famoso colesterol bueno, las lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Que está funcionando bien y reparte todas las grasas que se están ingiriendo, ¿verdad? Las está distribuyendo y el organismo las está utilizando. Ese es el asunto. Estas lipoproteínas de alta densidad regresan al hígado y vuelve otra vez el caminito para cargarse de más triglicéridos y ayudar a la distribución. Es su papel primordial. ¿Qué pasó? Les encargo el micrófono por ahí, nos quedan 7 minutos. La lipoproteína, su función primordial, muchachos, es ayudar a la distribución de los triglicéridos a nivel de lo que viene siendo el organismo. Esa es su función principal. Bien, ya en la cuestión de del metabolismo también, tenemos nosotros que pues, los triglicéridos pues también siguen su camino, ¿verdad? Y los vamos a encontrar almacenados primordialmente en el tejido adiposo que existe en todo el organismo, a nivel pulmonar, cardíaco, intestinal, renal, muscular, en glándula mamaria. Los vamos a encontrar en muchas partes, ¿verdad? Ahí, ¿por qué razón? Porque finalmente es parte de nuestra estructura. El hecho de que no seamos pues gorditos no quiere decir que no tenemos grasa almacenada. Hay hasta el 15% de nuestro peso puede ser de grasa y es aceptable, ¿verdad? Ya cuando se excede el 16%, pues ahí las cosas se empiezan a descomponer. Aquí hay otras referencias más también sobre este asunto, ¿verdad? Y cómo es que se va llevando a cabo todo ese proceso metabólico. Y les dejamos aquí todo, estas son como 6, 7 láminas que van complementando más o menos toda esta información de lo que les acabo de mencionar. Y notemos también aquí hay un dato importante. La hidrólisis de los triacilgliceroles liberan ácidos grasos y glicerol. ¿Por qué razón? Porque estamos, tomemos en cuenta que el triacilglicerol, ¿qué significa? Que al glicerol van unidos 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden tener 2 destinos. Uno, ser captados por los tejidos para almacenarse y utilizarse como fuente de energía. Los lípidos nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo, o recircular unidos a la albumina, que es otra manera también en que pueden estar, ¿verdad?, transitando en nuestro organismo. Detalles, pues, importantes de lo que viene siendo el metabolismo de los lípidos. Un kilomicrón, ¿verdad?, es la molécula. La micela, muchachos, es intestinal, y el kilomicrón es a nivel sanguíneo, igual como sucede con las lipoproteínas. Bien, aquí lo tenemos en su estructura. A ver qué pasó, se trabó este asunto. Seguimos. La oxidación de los ácidos grasos saturados.
Los ácidos grasos, aquí nos dice, de ahí leemos textual, la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias conduce a la generación de grandes cantidades de ATP mediante el proceso llamado la beta oxidación. Esto, ¿por qué razón? Porque los ácidos grasos, tenemos nosotros la estructura de los ácidos grasos, sabemos que en un extremo está el grupo carboxilo y por el otro lado tenemos el grupo metilo. Partiendo del grupo carboxilo, la nomenclatura nos habla que el siguiente carbono es el carbono alfa y el que sigue es el beta. Ahí es donde se va a romper la molécula, precisamente, para irla fraccionando y en cuanto más larga sea la cadena, pues nos va a proporcionar mayor cantidad de ATP. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se rompe, cada pedacito que se va rompiendo, va entrando en su momento, degradándose hasta llegar a acetilcoenzima A y volvemos. Llegado a acetilcoenzima A, puede entrar al ciclo de Krebs, donde se obtiene precisamente el ATP y pues la liberación de dióxido de carbono y de agua, el agua endógena. De la acetilcoenzima A puede irse hacia una ruta metabólica para sintetizar lo que es el colesterol y sus derivados, que ya sabemos que son muchos. Y también de una manera de tipo de reacciones reversibles, pues esto nos puede llevar a formar cuerpos cetónicos y de los cuerpos cetónicos se vuelve a convertir en acetilcoenzima A. De aquí, esto puede, veamos nosotros esta cuestión, esta reacción puede ser reversible para reconstituir ácidos grasos y formar fosfolípidos, triacilgliceroles o los derivados de los ácidos grasos, que sabemos que hay otras moléculas también relacionadas, como este caso aquí está mencionando las prostaglandinas que intervienen en los procesos inflamatorios o antiinflamatorios y también los leucotrienos que apoyan la función de los leucocitos. Bien, tenemos aquí el asunto, ¿verdad?, de los ácidos grasos libres. Estos van a quedar de pronto a nivel de la sangre y pues estos ácidos grasos no están esterificados, son de cadena corta, son más, dice aquí, ¿verdad? Los de cadena corta son más hidrosolubles y existen como ácidos no ionizados o como aniones de ácidos grasos. Estamos hablando de los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Nada más. Y estos ácidos también en un momento dado pueden circular, como sucedía con las lipoproteínas, lo que estamos comentando hace un rato, los triacilglicéridos, pueden también circular unidos con la albúmina en un momento dado a nivel de la sangre. Bien, pues ya son partes nada más complementarias, ¿verdad? Y cuando hablamos de la actividad del metabolismo de los ácidos grasos, pues si bien es cierto, una parte importante sucede en la mitocondria, también hay que tomar en cuenta que la acetilcoenzima, notemos, esta es una molécula distinta, ¿eh? No está mal escrito, es otra molécula. La acetilcoenzima A, sintetadas, o sea, hay enzimas que están relacionadas con esta molécula y veamos en dónde se encuentran. Aunque aquí no pusimos el, perdón, el complemento, entendemos que es el retículo endoplásmico liso. Voy a tener el cuidado de antes de enviarles las diapositivas, agregar ese dato para que lo tengan como apoyo, porque no podemos confundirnos con el asunto del retículo endoplásmico rugoso, y ese ya sabemos que está relacionado con la síntesis de proteínas. El metabolismo lipídico intracelularmente hablando sucede a nivel del retículo endoplásmico liso y también pues los peroxisomas que tienen otra actividad importante. Entonces ahí tenemos una pequeña tarea que atender. Bueno, esta laminita tendría mucho que hablar, ¿verdad? La beta-oxidación, que sabemos es la ruptura de los ácidos grasos, y pues aquí más o menos viene cómo es que se lleva a cabo esa movilización de triglicéridos almacenados en los tejidos, es decir, están almacenados, es necesario que exista una hormona para que nos ayude a ir desdoblando todo eso hasta llevarlos a ácidos grasos libres, que son los que son oxidados y llevados hasta el ATP. El tiempo se nos agota, muchachos, ya nos quedan que por aquí unas cuantas láminas, quedamos a la orden, en su momento les envío el material. Un gusto en saludarles, cuídense mucho por favor y nos seguimos mirando en la próxima ocasión. Buenas noches para todos. Que descanse, doctor. Buenas noches. Gracias por Hasta compartir. luego. Ándele. Profesor, buenas noches. Como el coro, ¿verdad? Eso, da gusto oírles. Bueno, hasta luego. Que descansen.